al licenciado Tomás González Vergés, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador, que ya lo hemos tenido y bueno, lo convocamos una vez más porque realmente tuvo muchísimo éxito en la participación en unos programas anteriores, y hoy queríamos hablar con él justamente de lo que está pasando, por ejemplo, no solamente en todo el mundo obviamente, pero puntualmente en Brasil, ¿no? Un socio nuestro, uno de los más importantes, el socio más importante del Mercosur, un país con el cual tenemos, es nuestro mayor socio comercial. ¿Qué hacemos? Porque hay una relación política distante, una tensión fuerte, y además, bueno, por supuesto, enfrentando este problema sanitario brutal que nos está mutilando a los países en formas totalmente distintas. ¿Cómo sigue esta relación? ¿Cómo sigue el Mercosur? ¿Y cómo sigue básicamente la relación con Brasil? Le doy la bienvenida a Tomás González Vergés y le agradezco muchísimo que nos acompañe esta noche. Buenas noches, Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, por suerte. Bueno, pasando este momento tan difícil que uno, yo no sé si a vos te pasa lo mismo, ¿no? Pero uno lee los números, lee cifras, lee y escucha a mandatarios, no sé, por ejemplo, de la talla de Manuel Macron, ¿no? Diciendo ayer en unas palabras que dio al país, bueno, todos somos más pobres y todos vamos a quedar mucho más pobres cuando termine todo esto, ¿no? Teniendo en cuenta que Francia es una de las locomotoras de la Comunidad Europea, por ejemplo. Sí, sin duda. Entonces uno imagina el resto, bueno, es una problemática muy preocupante. Y obviamente para nosotros es muy preocupante también la situación de Brasil, ¿no? Porque ya hubo, y desde que cambió el gobierno en Argentina en el mes de diciembre, una situación como de tensión con Brasil, que después pareció ir puliéndose un poco, pero evidentemente la cosa no estaba en muy buenas relaciones. Se da todo esto y de golpe Brasil enfrenta esta problemática tan dura de una manera totalmente distinta a la nuestra, ¿no? ¿Cómo puede seguir la relación entre dos países que tienen una forma de pensamiento tan distinto, ¿no? Guillermo, sí, qué pregunta clave la tuya, porque la realidad es que la situación actual en Brasil es, por decirlo de alguna manera suave, muy particular. Son muy pocos, diría, los países en el mundo entero, digamos, a esa escala, que están tomando las medidas de la índole que está tomando el gobierno de Brasil en la actualidad. Sí. No diría en realidad, o quizás, digamos, para no generalizar de todo el gobierno de Brasil, porque sus instituciones son múltiples y sus actores también, sino quizás de la figura presidencial y de sus aliados más inmediatos o más cercanos del círculo rojo, digamos, de la mesa chica de Bolsonaro. Que genera muchísimas tensiones, por supuesto, como vos decís, a nivel regional, en la relación bilateral con Argentina, pero también a nivel interno, ¿no? Digamos, la situación política al interior de Brasil, yo creo que alza tensión cada día, un poco al compás de las declaraciones de Bolsonaro, sí, que parecen no tener techo, de continuar una escalada de provocaciones y falta de empatía quizás con la situación tan compleja como es la situación del coronavirus, no solamente en Brasil, sino en la región y en el mundo, sí, que desafían constantemente como las principales recomendaciones y actitudes y medidas políticas de los principales exponentes y de las principales instituciones, como el caso de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que en lo que, digamos, en tu pregunta, en lo que refiere a la relación puntual con Argentina, bueno, vos bien lo dijiste, Brasil es uno de nuestros principales socios comerciales, es uno de los más importantes países de la región en términos económicos, como si lo queremos referir a... Es un país además muy importante, Tomás, en el concierto internacional de las naciones. Brasil es una de las economías fuertes del mundo, ¿no?
es una de las economías, digamos, dentro del grupo de lo que se llaman los países emergentes, sin duda es uno de los países más pujantes, digamos, con mayor crecimiento, sí, con las economías digamos, con su economía e industrias fuertes, sí, y sin duda eso pesa fuertemente en el concierto regional. Y sobre todo en la relación con Argentina. Nosotros no podríamos, digamos, no me imagino, quizás una apreciación personal, una Argentina que trate de salir de esta crisis sin contar, por lo menos en términos económicos y comerciales, con no sé si con el apoyo, pero quizás con políticas concertadas con Brasil, ¿no? claro. Compartimos fronteras, compartimos una trayectoria histórica de construcción de consensos, más allá de los altibajos que pudo haber habido a nivel histórico, pero es nuestro principal socio comercial, es el socio más importante y junto con Argentina los más fuertes del bloque Mercosur. Es decir, que imaginarse cualquier escenario internacional, regional, diría inmediato, corto, mediano plazo, digamos, el que vos quieras, Guillermo, sin Brasil, para Argentina sería más complicado de lo que actualmente es, ¿no? Sobre todo si... Yo pienso en la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? Tal cual, una de las más integradas. Es una industria completamente integrada. Pensar, sí, y por eso pensar, digamos, políticas disociadas como las que hoy se están tomando en el ámbito de la salud sería bastante crítico y sumamente, digamos, perjudicial para las dos economías. Por supuesto para la Argentina, digamos, de una manera muy fuerte, sí, pero también para Brasil, porque, digamos, justamente el nivel de integración de algunas industrias justamente clave en la relación bilateral se verían muy afectadas. Y yo creo que eso, de alguna manera, está en la mesa, digamos, a pesar de que la situación política entre Alberto Fernández y Bolsonaro es tensa, como bien me indicabas, inició tensa desde el día 1, en la última conversación que tuvimos hacíamos un poco referencia a eso, digamos, esos obstáculos que hubo que sortear en la diplomacia bilateral los primeros días, aún ni habiendo asumido el gobierno de Bolsonaro, claro, cuando ya, el gobierno de Alberto Fernández, cuando Bolsonaro ya manifestaba su apoyo a la fórmula presidencial de Macri y rechazaba cualquier apoyo que pudiera recibir Alberto Fernández. Cuando resultó victoriosa la fórmula de Alberto Fernández, rechazó también la voluntad, digamos, popular de los argentinos, y a partir de ahí, digamos, una escalada diplomática de tensiones que finalmente trataron de ser de alguna manera resueltas a partir de los cancilleres, pero de una manera muy menor, digamos. No es que realmente se haya zanjado esa disparidad de posiciones, por decirlo de alguna manera. Y cuando comenzó a lo mejor un sendero de algún tipo de negociación, con aquella visita que hizo el canciller Felipe Solá, y que ya estaba, que todavía no había asumido, pero estaba el actual embajador, Daniel Scioli, en fin, pareció como que la posibilidad de un encuentro se encaminaba, se encaminaba, y finalmente, bueno, después por supuesto pasó todo lo que pasó ahora, ¿no? Y esto pareciera que se ha abierto como una especie de paréntesis en esta relación que complica más las cosas, porque claro, frente a la diversidad tan brutal de escenarios que tenemos, y con un Brasil que la gente, el pueblo, los periodistas, mira, yo ayer hablaba con un periodista que trabaja en un diario en San Pablo, y me decía, mira, estamos viendo aterrados como la gente, el pueblo, está por primera vez en la vida diciendo, miren lo que hace la Argentina y nosotros lo que estamos haciendo. Esto es algo, por supuesto, a nivel popular jamás en la vida un brasileño le hubiera parecido algo bueno, o poner de ejemplo algo que hiciéramos los argentinos. Bueno, obviamente, frente a esta escalada de aumento de casos y de manejo, a veces hasta como, yo el otro día cuando lo veía a Bolsonaro estornudando y tosiendo y tapándose la boca con la mano, como desafiando a las indicaciones y a los consejos de la Organización Mundial de la Salud, porque ya no es que sea una entidad, una ONG de barrio que lo está diciendo, es la Organización Mundial de la Salud. Me pareció por momentos hasta como
una reacción infantil, ¿no? Sí, provocativa. Provocativa, inútilmente. Totalmente, y digamos, y encima muy perjudicial, porque ojalá esto simplemente tuviera costos políticos, de manera que en el peor de los casos, ante una actitud poco responsable de parte del presidente, lo afectara solamente a él o a su círculo más inmediato. Esto tiene consecuencias muy, muy graves sobre la salud del pueblo, digamos, de los brasileros, sobre la economía, porque, digamos, todos sabemos, y analizando un poco el contexto global, cuanto más se estira la situación crítica, o cuanto más se amplía la situación crítica de casos en países, la economía se ve cada vez más condicionada, a pesar de las medidas aperturistas que uno pueda promover. Digamos que es un poco la idea que defiende Bolsonaro, que esta idea de que, bueno, que el virus tiene que circular, que nos tenemos que enfermar, haciendo hasta referencias, digamos, a la religión, diciendo, bueno, si nos tiene que encontrar la muerte es porque Dios lo dispone, mientras tanto tenemos que seguir libres, o esa idea como de a mí no hay nadie que me frene la libertad. Eso tiene consecuencias muy, digamos, muy fuertes para la ciudadanía brasilera. Eso mismo como que te comentaba, calculo, el periodista de San Pablo, porque son ellos quienes de alguna manera se ven muy perjudicados, porque empieza a generar un escenario de confusión entre, digamos, lo que propone y arenga el presidente por un lado, versus lo que defiende y recomienda no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino también sus propios ministros. Bueno, hasta la semana pasada hubo ese famoso episodio que duró se paró del cargo al ministro de Salud. Exactamente. Claro. Producto en pleno momento en pleno momento en donde un ministro de Salud es lo más importante que hay, ¿no? Es el personaje. Y es lo peor, digamos, es la peor recomendación, cambiar las autoridades de un Ministerio de Salud, que es el fundamental en este contexto, que significa reacomodar una política, rearmar equipos, volver a, digamos, delinear prioridades, todo lo que significa, digamos, el diseño de una agenda ministerial, ¿no? Claro. Y sobre todo también lo preocupante son las expresiones de, digamos, quien asume como nuevo ministro, explicando que, digamos, cuando se le piden, digamos, que propuestas que pueda llegar a abordar en su nuevo cargo de ministro en relación al coronavirus, bueno, esa respuesta que él tuvo al principio, que fue: necesitamos un periodo de 10 días, 2 semanas para evaluar la realidad de la situación, y en función de eso en 2 semanas avanzar. Los casos pueden 2 semanas, sí, exacto, digamos, con la exponencialidad que tiene que tiene esta enfermedad. Es monstruoso. 2 semanas es prácticamente, digamos, es un tiempo que nadie goza de 2 semanas de gracia como para poder evaluar escenarios futuros. Es crítico. Imagínate, Guillermo, nosotros estamos hace un mes en cuarentena, que allá a todos nos parece enorme, y digamos, lo sufrimos desde las casas, aunque lo aceptamos responsablemente. Y imagínate que 15 días para aplicar, digamos, para pensar una política con un país que ya tiene más de 40.000 casos, digamos. No es que es un país como Paraguay o Uruguay, que sí, por supuesto la escala es distinta, pero no llega ni siquiera a los 1.000 casos. 40.000 casos y con un número ascendente de muertos por día. Y con una situación económica y social también difícil, ¿no? Porque están atravesando un momento muy difícil los brasileños. Crítica y lamentablemente se profundiza, porque, digamos, a quienes nos interesa, Guillermo, digamos, las relaciones internacionales, o ir viendo, leyendo cómo en los escenarios vecinos, regionales o globales se van desenvolviendo estas cuestiones tan fundamentales. Sí. Realmente lo de Brasil es preocupante, porque la semana pasada quizás el hecho que marcó la agenda fueron las discusiones con el ministro de Salud y su eventual renuncia. Esta semana iniciamos, o la anterior, esa manifestación en Semana Santa, donde él también, digamos, sale a saludar a su público con esas medidas, de alguna manera, si se quiere, de carácter más personalista, más populista, esa idea de, bueno, el presidente con el pueblo, yo estoy con ustedes. Después, digamos, la discusión con el ex ministro de Salud. A partir del domingo pasado, el tema en la agenda fue el avance, por lo menos hasta ahora, esperemos, discursivo sobre las instituciones, esa crítica
al Congreso, esa crítica al Tribunal Superior de Justicia, esa crítica a los gobernadores que de alguna manera desobedecen las medidas que propone el presidente de la Nación, ¿no? Esta idea de, quizás no en palabras de Bolsonaro, pero sí en signos políticos o en símbolos de acompañar una manifestación que públicamente propone el cierre del Congreso, la destitución del presidente de la Cámara de Diputados, que saquen de la Cámara de lo que sería nuestra Corte Suprema a jueces tildados de comunistas y socialistas, digamos. El discurso es peligroso. Y por supuesto eso tuvo una reacción, no solamente a nivel interno, es decir, que los gobernadores hayan rechazado profundamente los dichos del presidente, así como digamos, Maya, el presidente de la Cámara de Diputados, rechazando cualquier medida o cualquier, digamos, manifestación que provoca de alguna manera digamos, el uso de las Fuerzas Armadas como instauradoras del orden, ¿no? Eso que nos refiere a eso, digamos, al pasado oscuro de América Latina. Yo creo que es peligroso y hay que seguirlo de cerca porque no es menor y Brasil, como decíamos antes, tiene un peso muy importante. Sobre todo, digamos, también para la diplomacia, que es por donde arrancamos, ¿no, Guillermo? Esta idea de, bueno, cómo Argentina reacciona un poco a esta temperatura que está tomando la situación interna en Brasil, porque todo lo que pueda llegar hacia Argentina al respecto, digamos, eventualmente nos vuelve, digamos, es un boomerang, ¿no? Hay que ser muy ágil, muy hábil para poder sortear esas dificultades, pensando en un futuro, en la futura salida de la crisis, donde Brasil va a ser fundamental, donde el Mercosur va a ser fundamental, donde los análisis internacionales indican que, digamos, son las regiones las que tienen que trabajar de manera conjunta, promover y fomentar el comercio intrarregional, digamos, aprovechar justamente las instituciones que existen, así como la semana pasada hablábamos, o hace 2 semanas, del Brexit y la Unión Europea y la importancia de trabajar de manera conjunta, que están proponiendo algunos de sus países. Bueno, lo mismo en el bloque sudamericano, ¿no? Es decir, como... Más que nunca en este momento deberíamos todos tratar de fortalecer esto como para, sin distancias demasiado extensas, bueno, poder ir saliendo o despegando hacia un mundo mejor, ¿no? Pero vos recién hacías mención a algo interesante, ¿no? Que me gustaría de alguna manera entrelazarlo, porque me parece que hay algo que ni siquiera Bolsonaro seguramente en su política casi incoherente por momentos tiene en cuenta, ¿no? Hay algo que está como dando vueltas en el ambiente, ¿no? Brasil, seamos concretos, tiene una relación, por ejemplo, con China muy cercana, ¿no? Muy cercana, y tiene un fluido comercio con China. Por otro lado, también tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, de alguna manera el único país importante o saliente de los países fuertes de la Tierra que no ha emitido ningún tipo de juicio ha sido el presidente Trump con respecto a Bolsonaro. Pero más allá de todo esto, hay mucha gente que te dice, bueno, esta guerra, si se puede llamar así, entre comillas, que se está dando a partir del coronavirus y a partir del manejo que ha tenido y de cómo han ido atacando este virus, trabajándolo, etcétera. China, por lo menos por lo que uno sabe, porque obviamente China es de alguna manera una dictadura, ¿no? No es una democracia plena. Entonces, ¿hasta qué punto lo que uno sabe de China y ese poder que China tiene sobre la gente, que saben absolutamente todo, que es un país completamente autoritario, obviamente, ¿no? Conocen vida y milagro de cada persona, te controlan la temperatura al salir de la boca de un subterráneo o en una estación de tren, saben quiénes son exactamente los pasajeros que viajaban en ese tren, porque tienen geolocalización por los celulares, prohíben que la gente salga de la casa y nadie sale de la casa, obviamente. Sí, un control sobre el ciudadano muchísimo más estricto. Tiene un control, obviamente, muchísimo más estricto. Entonces pareciera como que Bolsonaro está buscando una libertad y la política internacional está alertando justamente diciendo, bueno, ojo a los países todos los países occidentales, como el nuestro, incluido Brasil, etcétera, etcétera, porque
toda la fórmula que ha puesto China y que muestra China al mundo como una forma de frenar rápidamente el proceso y el virus, etcétera, ataca mucho las libertades individuales, ¿no? ¿Qué peligro tenemos de alguna manera todos estos países de caer un poco en esta situación de control de las libertades individuales, ¿no? Porque eso es preocupante también. Yo creo que sí, por supuesto, es un escenario al que uno le tiene que prestar atención como analista, como ciudadano, digamos, porque el límite entre lo necesario para controlar situaciones muy específicas, como puede ser esta crisis del coronavirus, y el avance hacia los derechos individuales y las libertades individuales del ciudadano, sí, digamos, es fino. Por supuesto, los casos que vos nombrás, el de China o el de otros países que también han avanzado en un control, digamos, mucho más riguroso de su ciudadanía para intentar contener el virus, uno esperaría que fueran temporales, ¿no? Digamos, uno esperaría que fueran una cuestión simplemente medidas para controlar y limitar el índice de contagios o la posibilidad de contagios dentro de un grupo, digamos, o dentro de una ciudadanía. Por supuesto que si eso se proyectara y si eso se extendiera en el tiempo, una vez terminada la pandemia, sería muy preocupante. Y eso encarnaría debates sumamente acalorados respecto a hasta dónde le corresponde al Estado, digamos, o cuál manipular modelos... o hacerse de información que en realidad es información privada. Y duda, yo creo pero que evidentemente en China la tienen, porque si no, por supuesto que la ¿cómo tienen? hicieron para Sí, sí. utilizarla? Digo, y entonces ahí es donde se plantea, ¿no? Esto no es un juicio de valor, por supuesto, cada cual puede, pero ¿cuál de los modelos en definitiva? Hay gente que te dice directamente, China ampliamente ha ganado esto, por lo menos si esto no es una guerra, pero por lo menos esta batalla la ganó China, y eso es preocupante, digo, para el mundo occidental, ¿no? Porque uno no imagina en China que un grupo de la población de una determinada ciudad de más de 70 años que le dicen, mire, quédense en su casa, hacen habeas corpus y salen los defensores del pueblo y se niegan a hacerlo. Bueno, eso es propio de nuestro sistema, obviamente, ¿no? Entonces, Sí, claro, el sistema ¿eso sería aplicable a cualquier ciudad china? No, obviamente. Ahí les dicen... No, por supuesto, el régimen es distinto y claro. Yo creo que sí, que es un, digamos, es un tema a seguirlo de cerca y es un poco el rol de las distintas instituciones del Estado, justamente el control y velar por la defensa de los derechos de sus ciudadanos y limitar o balancear justamente los posibles avances sobre determinadas libertades individuales. Claro. El caso de China es muy puntual. Pensar quién gana esta guerra, si la tenemos como guerra, yo creo que son escenarios todavía un poco apresurados porque no sabemos cuánto tiempo nos falta de esto, Guillermo, lamentablemente. Sí, no, por supuesto. No se sabe si no puede haber un rebrote tampoco, por ejemplo, ¿no? Hay noticias sobre rebrotes en Corea, en China. Hay que, digamos, uno cuando trata de imaginarse un poco el escenario en el mediano plazo, que es el que a uno se le permite, ¿no? Como proyectar, bueno, cuándo esto podría empezar a recuperar o a cambiar un poco el estado de una cuarentena obligatoria, y piensa, por ejemplo, en las fronteras, hasta que no haya una vacuna, digamos, cómo las fronteras volverían a ser permeables. Ese es uno de los temas que también el Mercosur genera en tensión, porque o que ha suscitado reuniones entre los presidentes del bloque, o por lo menos, o también, digamos, de las carteras internas, justamente para intentar mantener en lo mínimo posible justamente el espíritu del bloque, que es, así como en su momento lo hablábamos también de la Unión Europea, un bloque donde hay libre circulación, donde hay libre circulación de personas y de mercancías, donde hay un comercio importante, si bien no es el mejor que podríamos aspirar como Mercosur, es uno de los más importantes en la región. Es decir, son cuestiones que el tema de fronteras, ¿no? Esa permeabilidad, que son fundamentales, y ahí va un poco la idea de, bueno, cómo los gobiernos empiezan a gestionar estas cuestiones tan delicadas
¿Y cuándo se abrirían, por ejemplo? Porque si uno de los temas que uno se imagina que van a generar en el corto plazo mucha tensión de la relación entre Argentina y Brasil, es que Brasil, con las medidas que está adoptando, o la falta de medidas en realidad que está adoptando para tratar de apalear la propagación del virus, es que si las continúa, según, si uno se guía por las indicaciones o escenarios de la OMS, Brasil va a ser un foco de coronavirus enorme, así como lo fue Estados Unidos, y la semana pasada o la anterior hablábamos del caso del Reino Unido. Va a ser el foco regional, que ya lo es, más importante, y eso puede generar, muchos problemas a nivel regional, porque no solamente sería el país con más casos, que actualmente lo es, pero exponenciado, sino que eso podría ser un foco de exportación de virus a la región. Entonces, ¿cómo nos imaginamos un Mercosur o una relación bilateral o mismo un escenario regional con un país, que no toma medidas para controlar sus 40.000 infectados, ¿no? ¿Qué tipo de comercio, qué tipo de circulación de personas y de mercancías puede haber con un país que, no busca limitar la pandemia? Leí hace un poco un informe, una noticia, que indicaba que uno de los pocos casos que se habían descubierto en Misiones de coronavirus era un camionero brasilero que, había atravesado la frontera por cuestiones comerciales, que son algunas de las cuestiones exceptuadas, y eso levanta, por supuesto, alarmas, porque es nuestro vecino inmediato y, como decíamos al principio, es nuestro principal socio comercial. No podemos sacarlo de la mesa y hacer que no existe. Aparte, porque aunque quisiéramos, está ahí, geográficamente, es nuestro vecino. Geográficamente tenemos una frontera larga, extensa, seguramente tampoco no excelentemente bien controlada como debería ser. Absolutamente. Voy a recordar antes de hacerte la siguiente pregunta, Tomás. Estamos hablando, para quienes se hayan sumado a la transmisión, estamos hablando con el licenciado Tomás González Vergés, que es profesor de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador. Y te quería consultar esto, Tomás, ¿por qué te parece que se ha dado esta diversidad de formas de enfrentar, de políticas sanitarias entre países muy cercanos, ¿no? Por ejemplo, Brasil, obviamente, con todo lo que hemos hablado hasta ahora, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile. En Chile, por ejemplo, dicen, los argentinos tienen pocos casos porque no testean. Exacto. Tuvimos ahí también a un los argentinos decimos, no, Chile no tomó las precauciones a tiempo. Entonces, ¿por qué esa falta de coordinación regional se dio? Porque en definitiva, más allá de que tenemos una frontera natural mucho más dificultosa de alguna manera con Chile, pero por supuesto el tránsito con Chile es muy fluido. Somos países limítrofes con mucho ir y venir de gente permanentemente, ¿no? Con tráficos que por supuesto son más fáciles de cerrar. Pero ¿por qué no se coordinó una política regional? Yo creo que para responder esa pregunta, Guillermo, uno tendría que analizar un poco la calidad o la situación de las instituciones regionales, ¿no? Que se podría analizar desde una trayectoria histórica de los últimos 20 años o hasta más, hasta, la situación de esas instituciones en la actualidad. Sí. Yo creo que una respuesta rápida, porque si no sería como podríamos hablar de esto muchísimo tiempo, porque aparte nuevamente también es muy interesante para conversar. Las instituciones a nivel regional están débiles, su situación es débil. A nivel regional son muy pocas las instituciones que engloban a todos los países, ¿no? En términos políticos, que son los que uno esperaría o en donde uno se imagina se resolverían estas cuestiones que vos explicabas de esos roces políticos entre países, ¿no? O la falta de coordinación de medidas en materias, por ejemplo, de salud o economía. Sí. La hubo en su momento, si se quiere, a nivel sudamericano, con la famosa UNASUR, que finalmente terminó cayendo en desgracia por diversos motivos que son múltiples y no vienen al caso. En el caso de la Sudamérica Atlántica tenemos el Mercosur, que si bien se mantiene como bloque, la particularidad característica de cada uno de sus presidentes
y la situación actual de esas características dificulta el diálogo, como veníamos hablando. Entonces, hoy, frente al coronavirus, hay muy poco diálogo entre las presidentes del bloque, si bien existen, y si bien Paraguay, como presidente pro tempore del Mercosur, está tratando de fomentar el diálogo interbloque o intrabloque, si se quiere, para poder coordinar políticas. Yo diría que todavía es bajo, ¿no? Podría ser muchísimo más alto si hubiese un poco más de convergencia política. Sí hay diálogos quizás entre Argentina y Uruguay, Argentina y Paraguay, muchísimo menos entre Argentina y Brasil, se diría estrictamente por cuestiones de repatriación y comercio, pero hasta ahí llegamos, y por supuesto que no llega a nivel presidencial, que es donde, digamos, que es la esfera que define, y es la que marca un poco el termómetro de la relación bilateral, ¿no? Entonces, en el Atlántico Sur, la situación es esa, hay medidas, o sea, si las hubo diálogos, hubo videoconferencias, al principio, durante el mes de marzo las hubo, pero en el fondo los que se llaman las declaraciones de líderes o las declaraciones presidenciales terminan siendo meramente declarativas, ¿no? Entonces hay como pocas políticas reales y concretas que terminan anclando, que terminan bajando a lo que uno necesita para que exista una cooperación tangible. Sí hubo quizás a partir de un fondo, un desembolso de creo que 16 millones de dólares para fomentar la investigación intra-Mercosur respecto a temas de salud, compra de insumos, medicamentos, tecnología en términos de salud, barbijos, respiradores y demás, algo muy específico, por la crisis, ¿no? Pero diría que eso es todo. Es una propuesta argentina, por ahora está sobre la mesa, pero podría haber habido mucho más. En el Pacífico no hay instituciones. El único bloque que hoy podría uno nombrar sería la Alianza del Pacífico, que es Chile, Colombia, México y Perú, pero es estrictamente comercial, entonces no hay una plataforma de salud que los convoque. ¿Tampoco aplicaron políticas, similares frente a esto? No, está muy disociada, es como muy atomizada las medidas, en este caso de salud, y uno se imagina y piensa, ¿no? ¿Qué va a pasar con las económicas? Porque cuando todo esto termine algún día, uno se imagina que para la consecuencia económica es absoluta, negativa pero absoluta. Todo lo que está los escenarios son brutales. Va a traer aparejado, ya lo está trayendo y uno lo está viendo, un deterioro en las economías. Se han derrumbado economías importantísimas, los Estados Unidos, Francia, Alemania. El derrumbe es realmente importantísimo. Uno no puede esperar que Sí, perdón, que ya no te interrumpí. No, te decía que uno no puede esperar que economías mucho más débiles de alguna manera, como la nuestra, la chilena, la uruguaya, la brasilera, la boliviana, o la colombiana, por mejor o peor que estén en comparación una con otra en este momento o antes de, seguramente se van a derrumbar, y uno no ve que regionalmente haya una política de bloque, ¿no? Que sería importante. Y las alertas no faltan, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcena, que es quien la preside, alerta, diría prácticamente sistemáticamente sobre el impacto que va a tener sobre América Latina la crisis del coronavirus. Lo hace la CEPAL, lo hace el FMI, lo hace el Banco Mundial, lo hace la misma ONU, Si uno lo sectoriza a la región, la caída va a ser muy, muy fuerte, sobre todo contemplando una serie de medidas, ¿no? ¿Qué pasará con la reactivación de China? Por eso se fomenta la idea de, trabajar las instituciones intrarregionales para que, por lo menos a nivel bloque, nos sostengamos lo mínimo indispensable. Por eso es importante que se profundice la cooperación en el Mercosur. Existe otra plataforma que se llama ProSur, que también tuvo sus reuniones, que aúna a muchos países de América del Sur, que tuvo una reunión virtual, pero que tampoco diría que fue muy exitosa, fue muy declarativa. Argentina queriendo proponer indirectamente algunas cuestiones que no eran de mucha simpatía para el resto del bloque. Entonces falta, yo diría que sí, que quizás como el diagnóstico es que falta una institución regional que convoque y que realmente alerte sobre que ante la falta de convergencia de los países de América del Sur o de América Latina, estamos mucho más expuestos a las consecuencias y los coletazos de esta crisis, ¿no? Hace un tiempo ya, imagínate, precrisis,
el coronavirus todavía no existía, ya había habido una publicación de la CEPAL que se llamaba Convergencia en la Diversidad, viendo la diversidad en términos políticos, ¿no? Sí. En términos políticos, en términos quizás también muy idiosincráticos o propios de cada país, pero alentando eso, ¿no? Convergencia en la diversidad, entendemos que somos países diversos, que tenemos políticas diversas, que tenemos historias diversas y que probablemente, digamos, los gobiernos reaccionen de manera diversa. Pero ante eso tenemos que converger porque, digamos, solos, la respuesta es solos, la respuesta es de manera atomizada, Argentina con China, Argentina con la Unión Europea, Mercosur, Brasil, perdón, con, digamos, no termina de resultar un cóctel que sea una solución, claro. Sin duda. Tomás, mira, estamos recontrapasados de tiempo. Le pido mil disculpas a los anunciantes, pero es que es apasionante este tema y vos sos muy didáctico para explicarlo. Mira, te voy a comprometer para otro momento, para otro programa, pero quiero que toquemos un tema que me parece que es importante y que la gente se lo cuestiona mucho, ¿no? Las relaciones internacionales tienen más de relaciones públicas, tienen más de relaciones de intereses comerciales, o son en algunos casos puramente enunciativas y en eso quedan. Es un tema como para pensarlo, ¿no? Porque uno imagina escenarios diferentes, pero en el momento en que donde todas esas negociaciones de las relaciones internacionales que son tan fuertes, se deberían demostrar y poner sobre la mesa, parecería como que son más relaciones públicas que otra cosa, pero esto no me lo contestes ahora. Bueno, lo dejamos para la próxima y te comprometo a seguir con este tema porque es sumamente interesante. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a vos por llamar y bueno, seguimos en contacto y alertas por este tema tan complejo pero interesante. Por supuesto, te mando un abrazo grande, Tomás. Un abrazo grande, y a cuidarse. Gracias, igualmente. Bueno, hablábamos con el licenciado Tomás González Vergés, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador. Pasaron